Jueves 23 de julio de 2020, estrategias. Hay grupos que quieren perpetuarse en el poder, que llevan 30 años intentando repetir ellos, en una situación de extremo egoísmo, de ambición inaudita, enriquecimiento ilícito, casi todos, donde han surgido también situaciones de mucha violencia, cárteles como los nuevos. Se acabaron los templarios, los rojos, los guerreros unidos, el EPR, el ERPI, me quedó todo aquello. El ejército zapatista todavía de algún modo son las fuerzas ahí en Chiapas y en el sureste, pero hoy las estrategias son del grupo Frena, el estridentismo, lo exasperante de la situación, donde ya están peleando entre ellos, pero se están peleando más todavía que el grupo de López Obrador. Ya salieron a relucir Mario Delgado, Ricardo Monreal, en contra de López Obrador. López Obrador y Hugo Gatell, con una situación de tal vez tener una estrategia para matar gente, porque eso de tener ya más de 42,000 fallecidos, pues habla muy mal de la estrategia de quedarse en casa y no incurrir en situaciones de prevenir el contagio con la bebida de imperante interferón alfa beta 2, que quiere decir tés verdes con combinación con tés de manzanilla y obviamente con jengibre y ajo, no sé, hay muchos remedios para tener la garganta caliente, eliminar la cáscara del virus del COVID y pasar, en caso de que hubiera una irritación mayor, un poco de más complicación, inmediatamente hacer gárgaras. Entonces, ese inmediatamente debió haberse tomado yendo el ejército con brigadas del ejército del INEGI, con cantimploras, con contenedores de tipo café, pero para té, y repartí con vasitos de plástico. Todo el mundo, era más fácil, ya estaríamos hablando de muy poca pandemia, pero no, había que pensar en acatar los dictados del Fondo Monetario Internacional, de eliminar gente, sobre todo adultos mayores, pero hay cantidad de compañeros, amigos de 30 años, 40 años, 20 años que han fallecido también, y de manera inexplicable se enferman los núcleos familiares, y de manera explicable, no inexplicable, se enferman y entonces hay una situación de enfermedad, de contagio y de mortandad, y no hay camas. No los aceptan en los hospitales, están saturados. Y entonces López-Gatell dice, no, sí hay camas, hay el 60% de suficiencia en todo el país. No sé, o sea, simplemente es para bajar los índices de pago en materia de pensiones, jubilaciones, hospitalización, medicinas, cobertura de seguridad social a terceros, o sea, a los familiares de los que son pensionados. Bueno, esto es terrible. Estrategia, entonces son estrategias fallidas, que todas, tanto de Frena, con esa situación de estridencia. Eso no debe ser. Cuando la estrategia principal podría ser muy fácil, oye, tú quieres quitar al señor presidente, como todo Ciro Gómez Leiva, mucha cantidad de periodistas, cantidad de gente, pues ¿por qué no atacar por lo más sencillo todos juntos? O sea, que demuestre que es mexicano, que demuestre sus papeles, si es un irregular, si es un ilícito, siendo mexicano inclusive, si no marchó, violó la ley, si no hizo servicio militar nacional, pues, y más bien lo hizo allá en la República de El Salvador, que andaba haciendo, combatiendo allá en la guerrilla de Farabundo Martí, de Liberación Nacional. Bueno, pues es parte de la historia que conocemos, que tiene el propio López Obrador en su cuenta. La hiedra venenosa, pero todos saben que, no, que es indocumentado. Los círculos masónicos, los medios de difusión, Beatriz Pajes, ya lo sabes, Carmen Aristegui, ya lo sabes. ¿Quién más ya lo sabe? Ciro Gómez Leiva, Pedro Ferriz de con mi primo. Pedro, ya lo sabes. ¿Por qué no atacas por ahí? ¿Por qué mejor crear una alianza con Gilberto Lozano y no con tu primo? Porque no les gusta la idea de rotación anual de mando. Los grupos quieren decir, nosotros si llegamos, bien nos merecemos hasta 30 años. No, hombre, qué locura. No, eso no es un concepto de organización, de transformación de la sociedad. López Obrador tuvo el documento de la Yura hace 26 años y lo hizo a un lado. Y es más, nos expulsó. Bueno, a mí no sé por qué me expulsó, yo ni era del PRD.
cuando él era agente del PRD, y se fue tránsfuga de todos los partidos, cantó al PRI, le cantó al PRD, le cantó ahora a su morena, a la Virgen, y ahora habla de pastor, ya se le olvidó, y las estampitas, y tu fuerza moral, y tu combate a la corrupción, ya se corrigió todo lo del COVID, 42,000 fallecidos y 370,000 contagiados, y 70,000, 80,000 en condiciones de sospecha, y dentro de 3 meses estamos hablando ya de 100,000 fallecidos menos, para octubre ya que salta, para inicios de octubre 100,000 fallecidos, entonces ¿sabe? De ayer a hoy hubo otros 790 fallecidos y otros 7,000 casos que se suman a la situación de contaminación de contagiados. Bien, las estrategias, entonces, ya lo sabes, pero todos saben que López Obrador no tiene acta de nacimiento legítima, que no tiene cartilla, que no tiene pasaporte. ¿Cómo pasó a Estados Unidos? Las aduanas, por cierto, el concepto de las aduanas, quiere que el ejército dirija las aduanas y puertos. ¿Control? ¿De quién? Dicen que es el comunismo. ¿Cuál comunismo? Si usted no es comunista. Usted ha sido multimillonario ahí, vean lo que tiene una finca de muchos metros de barda, de empedrada. No, ¿qué es eso de que comunismo con López Obrador? Eso no tienen ni idea de lo que es. Pero hay mucha gente que sí que se la cree. Y sobre todo los grupos encubiertos, cantidad de agentes que fueron preparados pues, por la lana para estar suavizando y estar informando. Entonces es un país que estamos de acuerdo en que se informe, que se controle, pero para el bienestar de todos, no para el bienestar de una reducida timocracia, una reducida oligarquía que está dirigida por otra que se llama plutocracia. Bueno, todo eso crea un fantasma de una dictadura, de algún modo quieren desaparecer gente, quieren bajar los índices de impacto del gasto en materia de salud y obviamente en materia de todo, en educación. ¿Cómo es posible que metan a un abogado que tiene cuestiones de experiencia en teletones y no en experiencia de psicomotricidad? Bueno, es parte de la cochambre de la ingenuidad de nuestros gobernantes. Ingenuidad porque, por ejemplo, el observador, ¿cuál es su preparación? Es muy baja. Su ignorancia hasta cómo escribe. Que se ponga a escribir a mano, veamos qué. Pero eso no es el culpa, puede ser, hay un campesino que no sepa leer y escribir y podría ser el mejor presidente de la República. Entonces, bueno, tenemos casos de obreros que hemos conocido con una lucidez intelectual, un conocimiento profundo de lo que debe ser la teoría de las estrategias, estamos hablando de estrategias. Entonces, los del INE están peleados, que quieren quitar a Lorenzo Córdoba, cuando les ha hecho el gran favor, él aceptó toda la parte de cobertura de requisitos de López Obrador sin mediar ni un solo papel, y luego nos contesta de ellos y los del INAE diciendo, no es que no podemos darte a ti la información porque es cuestión de privilegio de proteger a los testigos que aparecen en el acta de nacimiento, un acta de hace 71 años, ya se murieron todos los testigos. Van protegiendo a los testigos. Entonces es inaudito. Y luego López Obrador ahora dice que está ayudando a las gentes de los campesinos, de los médicos, de los científicos, investigadores de CONACYT. Ya se olvidó que quitó todo y que se clavó la lana a los fideicomisos. Dice nada de corrupción. ¿Y qué andas haciendo con tus 90,000 millones que cuando Salinas de Gortari se había clavado 25,000 millones de pesos y para su gasto sin ninguna necesidad de comprobar nada? Tú ya la subiste inmediatamente a 90,000 y te fuiste como emperador a Palacio Nacional, al ropero, hiciste un gran ropero y ahora no te aguantas porque ya no quieres más que otra reina. Pero ya lo sabe todo el mundo. Este señor se siente reyesito, como Salinas en su momento quiso que la hija tuviera relaciones con el gobierno de España, con el reino de España, para tener una cuestión de linaje de sangre. Entonces, bueno, ¿cómo hacemos estrategias de cambio? Yura propone la rotación anual de mando, nunca reelección en un cargo público, en un sindicato, en un partido político. Tiene que haber rotación para que sean colegiados, no individuos de a dedito todos, que se van decidiendo y se van agachando unos con otros y van haciendo genuflexiones para apoyar al de arriba, y el de arriba dura 30 años.
Vean cuántos años está López Obrador de inepto y de incompetente. Te conocimos, te cerramos tus puertas de tu oficina hace 26 años y tú me tumbaste toda mi publicidad de ahí en Plaza Narvarte, la Plaza de la Transparencia, de la opacidad, bueno, y todo lo que es cochambre por ahí, los 8 pisos con puros carros de, ¿quién? Del subcomandante Marcos. En fin, todo un relajo que ya hemos platicado en otras ocasiones. Pero todos saben quién: Ciro, Adela Micha, Ricardo Rocha, Carlos Marín, quiénes son los de Héctor de Mauleón, Sandra Romandía, Anabel Hernández, Ana Lidia Pérez. Han recibido de parte de la Yura 1000 comunicados. ¿No han leído ni uno? Pues qué mal, un poco. Hay un grupo que es muy incidente, muy repetitivo, muy estereotipado, muy sistemático, presentando pruebas, demanda, denuncia ante PGR, ante autoridades, que han sido desestimadas por la autoridad misma, dentro de un concepto de corrupción, un concepto que tenemos que hablar a la masonería, de manera a todos los templos o las cuestiones de los ritos, o los que tienen la carta patente, del rito escocés, del rito yorquino y el rito nacional mexicano, del rito de los Rosacruces, de los Illuminatis que hay en México. Bueno, y los de la CIA, que es otro concepto, los de la DEA, ¿a poco no funcionan ellos? Claro que funcionan. Por eso hay 130 o 140 agentes de la CIA en México. Y por eso los zafarranchos, porque también hay disputas ahí en Tres Marías, acá en Matehuala. Y bueno, lo de asesinato de Camarena y de Avelar. Y bueno, otras cuestiones. Y antiguamente ese PRD que tuvo la muerte de Javier Obando y de Gil Heraldes. Entonces, y los compañeros del Arco, ahí de Tlatelolco, y bueno, y antes el Tlatelolco caso que hubo. Entonces, todo esto es un desastre. ¿Y qué pasa en la provincia? Peor todavía, desaparecen pueblos enteros, como el de Allende, San Fernando, camiones que son enterrados, y cárteles que van saliendo pagados, subsidiados, por gente muy rica, porque han hecho gran negocio. Hay el jerarca y toda la masa de sicarios que van haciendo estropicios y van fomentando. Y decía nuestro amigo abogado Arturo Mancilla, que es amigo muy cercano a Mancera, y desde jóvenes, porque Arturo fue mi compañero en la escuela de música, entonces nos conocemos desde siempre, y dice: ¿cómo es que es posible que haya libre tránsito para tantas banquetas, aunque sean fake news, existe uno o dos, aunque sean de esos carros blindados de valores, aunque sean hechizos, pero apantallan y además circulan y tienen casi todos, se ve nuevecitos? Entonces hay un fomento, una industria automotriz de alto impacto, de alta envergadura, con estas situaciones de metralletas, con torretas y con blindaje, y ahora hablan de blindaje 5, 6, 7, no sabemos. Entonces son cuestiones también de las armas, del Rápido y Furioso, que han pasado armas. Entonces estamos en una situación donde los intelectuales, otro tipo de intelectuales que estamos aquí presentes, que tenemos premios nacionales, hemos dicho que iba a haber un gobierno de premios nacionales, un plan sexenal siempre, constitucional. Podemos modificar la Constitución, podemos agregar, pero la esencia es la del 17. La transformación de México es a través de expropiaciones, señor López Obrador. ¿Por qué no expropias ya todo, otra vez pajaritos? ¿Por qué no expropias teléfonos de México a tus patrones? ¿Por qué? ¿Por qué no les quitas eso? Pues porque primero no eres mexicano, no tienes derecho a ejercer, estás condicionado. Lo que decíamos, en 1940, ¿quieres un puesto público? Le tienes que entrar a las canonjías. 1950, 60, 70, en los 80, los 90, en el 00, en el 10, en los millenniums, en 2020. ¿Quieres un puesto? Pues vas a partir la mitad o te vas a genuflexiar por acá con nosotros. Entonces es parte de una situación de entreguismo, de ablandamiento de la personalidad del ser humano, del carácter de la personalidad. Tenemos que tener otro tipo de dignidad, otro tipo de decir: ya basta de todo esto. Pero vamos a cambiar en condiciones de una revolución organizacional. La Yura, Grupo Alameda, habla de justicia. Para hacer justicia es hacer democracia. La democracia de un hombre de 18 años, 30 años, eso no es democracia. La democracia es la participación colegiada en todas las instituciones que valen la pena y que son producto de la Revolución Mexicana, de la Reforma y de la Independencia, y por supuesto del ser humano inteligente. Y las derechas y las izquierdas y todo el mundo en la pluralidad
Debemos tener un gobierno abierto, laico, rectoría del Estado en las necesidades sin ser radicales. El gato en el ropero, el gato en el ropero nacional, ropero nacional, está siempre de gira por todos lados, estira la mano, anda viendo a ver si recoge más dinero por ahí que ande deambulando, que le deban. Ha tenido un concepto de ser un mayordomo ahí en Palacio Nacional, ahora ropero, donde se pone como un largo. ¿Se acuerdan de aquella serie de los monstruos? El largo que abría el castillo de monstruos, los Monsters, y con una cuerda le jalaban para que el señor se presentara. Así el diario, el señor está atrás de en la luneta del ropero, lo que va a ser el Archivo General de la Nación algún día, porque vamos a modificar Lecumberri, para que sea su aposento real del señor López Obrador, cuando tenga que pagar todas sus culpas, sus cuinas allá. Bien, el señor Largo, el señor mayordomo, con mucho respeto a los mayordomos, que son las personas de alto privilegio o reconocimiento en las festividades religiosas patronales, en todo el pueblo, en todos los pueblos, en todo el país. Bueno, este señor López ha tenido muchos padrinos. El gato tiene padrinos. ¿Por qué le decimos gato? Y ya no ganso, no peje lagarto, no sanguijuela. Bueno, la sanguijuela sí lo ha sido, porque está pegado siempre al buey, donde ha tenido padrinos. Su primer padrino, vamos a hablar de unos 10 padrinos que ha tenido. Y su primer padrino fue Carlos Pellicer, que lo perdonó de todas las cuitas y que le ayudó a desaparecer todos los expedientes y se quedó con su rancho. Bueno, el segundo padrino, Enrique González Pedrero, hermano de José, que por cierto nosotros le debemos favores a José González Pedrero, ahí en la dirección del metro. El número 3, obviamente, Carlos Salinas de Gortari, los Salinas de Gortari. Quizás un cuarto, Carlos Amadrazo, es posible, tabasqueños, puede ser. El otro es un quinto, de las casacas rojas. Un sexto es Cuauhtémoc Cárdenas. Y obviamente para llegar a Cuauhtémoc Cárdenas, ahí el gran gestor es Camacho Solís, el séptimo. Manuel Camacho Solís es el padrino. Y luego un octavo, Marcelo Ebrard, es padrino. Otro padrino que está dentro de los primeros 3, o sea, estamos haciendo los recorridos, el padrino padrastro, Manuel Bartlett. ¿Por qué esas canonjías que tiene Bartlett? Es porque hay relación familiar ahí. Luego otro padrino en la época moderna, Carlos Slim. Otro padrino es Carlos Romo, Alfonso Romo. ¿Y por qué Alfonso Romo? Pues porque finalmente un gato es dirigido por un perro, en el sentido de la cadena animal de potencias. Aquí se acuerdan aquello de la rana cantando debajo del agua, o que el perro en el ajedrez chino, el chanqui, el elefante la aplasta a todos pero pierde con el ratón. Y luego el rey de la selva entonces se convierte en el león, y luego el tigre, y luego el jaguar, el lobo, el perro, el gato, el ratón. Pero el ratón se mete al agua, se mete a todos lados y es el gran príncipe de toda la película. Aquí en el caso el gato, perro, gato, ratón, aquí está López Obrador como en un concepto de servidumbre. Lo que fue a hacer allá con Donald Trump, agachadito, el hombre que decía, cuando yo llegue a Donald Trump, nada de caso. Y eso convenció a mucha gente, a pesar de que es un usurpador, porque no pudo haber sido jamás nominado a ser candidato presidencial porque no es mexicano. Eso lo hemos dicho muchas veces. Pero todos saben, pero nadie sabe de esta situación de los padrinos, de Carlos Slim, de Ricardo Salinas Pliego, es otro padrino, de Manuel Camacho Solís, de Marcelo Ebrard, es jefe con subordinado. ¿Y por qué? Porque decíamos de cada 10 años el que quiere una función pública se tiene que plegar, se tiene que replegar, se tiene que arrodillar, se tiene que rendir ante la disposición del Supremo, de arriba.
Eso es un concepto de verticalidad, de centralismo democrático, el de arriba domina el de abajo, pero no colegiado, es el centralismo democrático colegiado, no individualista. Entonces es parte de los conceptos de intelectualidad que tenemos que imponer para el México del mañana. El futuro de mañana está en la juventud, en las escuelas de cuadros tenemos que enseñar a la gente a rotar mandos, y esta es la enseñanza de la ayuda, rotación anual de mando en toda institución pública, rectoría del Estado, laico y abierto.